En Gaza, la situación es cada vez más preocupante. Más de una docena de palestinos murieron en dos ataques israelíes contra un hospital en el sur del enclave, según el complejo médico Nasser, incluyendo a periodistas de varios medios. Nos comunicamos inmediatamente con José Levi desde Jerusalén, quien tiene más detalles sobre este ataque al hospital en Gaza. José, muy buenos días y bueno, cuéntanos qué se sabe hasta ahora. Hola Ana María, aquí estamos hablando de un incidente en el cual, según primero decían, en el hospital Nasser, en Khan Yunis, en el sur de habría habido al menos 14 muertes. Ahora en Hamas, en el Ministerio de Salud local que depende de esta organización, hablan de más de 20 muertes y entre ellas habría 4, hay quienes dicen 5 periodistas. Entre ellos algunos que trabajaban para organizaciones centrales como la estadounidense AP, la británica Reuters, la catarí Al Jazeera, y todo esto cuando en Hamas aseguran que el objetivo del ataque israelí era intentar el callar a los periodistas que se encuentran en el interior de Gaza. Según dicen en Hamas, hubo 2 explosiones, primero una en la zona de una terraza que había en la zona del hospital y posteriormente otra cuando estaban llegando los equipos de emergencia al lugar. En Israel, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Eyal Zamir, ha ordenado una investigación lo antes posible para determinar por qué se llevaron a cabo estos 2 ataques que aparentemente no habrían sido desde aviones, sino desde tierra o alternativamente desde el mar. Se habla, por ejemplo, de disparos de tanques. Dicen en el ejército israelí, en los medios de comunicación de este país, que aparentemente su ejército identificó una amenaza en la zona del hospital. Hay que tener en cuenta que en Israel una y otra vez culpan a Hamas de utilizar estos centros médicos como base de acción, y lo que dicen formalmente en el ejército es que nunca el objetivo deliberado son civiles y mucho menos periodistas. Todo esto cuando se está a la espera de una reunión del Gabinete de Seguridad israelí mañana, que tendrá que decidir si seguir con los intentos para intentar llegar a un acuerdo con Hamas que permita la liberación de un nuevo grupo de rehenes israelíes de Gaza, o si alternativamente seguir adelante con los planes de atacar, de ocupar la principal ciudad de esta franja de tierra, que es la ciudad de Gaza, donde vive 1 millón de personas. Y esto cuando es de señalar que asegura el primer ministro Benjamin Netanyahu que esta ciudad de Gaza se transformó, o jamás la transformó, en la capital de su terrorismo, y entonces si quieren realmente derrotar a Hamas no tienen más remedio que entrar de lleno dentro de la ciudad de Gaza. Ana María. José, este domingo Israel atacó a los hutíes de Yemen después de que los rebeldes, respaldados por Irán, dispararan un nuevo tipo de misil contra Israel. ¿Qué sabemos sobre este misil? Sí, vemos que se trató, después de decenas de otros misiles balísticos lanzados por los hutíes proiraníes desde el Yemen a Israel, que por primera vez este viernes habría utilizado un misil de fragmentación. O sea que cuando se acerca a su objetivo, en lugar de que haya solamente una ojiva, esta ojiva, antes de llegar al objetivo, se rompe en distintas pequeñas bombas, y esto es algo que hasta ahora no había sido utilizado por los hutíes contra Israel. Entonces esto ha llevado a una reacción israelí ayer con un ataque con aviones que recorrieron los 2.000 kilómetros que separan a Israel desde el Yemen.
Y esto cuando uno de los objetivos era, dicen en Israel, un objetivo militar, pero dentro del palacio presidencial. También fueron atacados otros objetivos energéticos, y todo esto cuando Israel asegura que el objetivo de estos ataques al fin y al cabo es Irán, porque los hutíes son una milicia pro-iraní. Y hay que señalar en este contexto que otro de los grupos de las milicias pro-iraníes en la zona, que es Hezbollah en el Líbano, hoy, de manera totalmente inusual, el primer ministro israelí, Netanyahu, expresó su apoyo a la intención declarada del presidente y el ejército libaneses de, hasta fin de año, desarmar a Hezbollah. Lo que dice Netanyahu es que Israel, si fuera necesario, podría expresar su apoyo a esta operación. Inclusive esto llevaría a que Israel se retirara de las zonas que todavía ocupa en el sur del Líbano. Dice Netanyahu que el objetivo sería llegar a una nueva realidad de prosperidad entre ellos y el Líbano. Entonces vemos aquí algo que puede ser realmente nuevo en esta zona del mundo. Ana María. Bueno, estaremos atentos como siempre al desarrollo de todas estas informaciones. Muchas gracias. Era José Levi desde Jerusalén. Y por primera vez, la hambruna ha sido oficialmente confirmada en partes de Gaza, incluyendo la ciudad de Gaza, en lo que el jefe de la ONU llama un fracaso de la misma humanidad. Ese preocupante informe fue publicado por el IPC, un grupo respaldado por las Naciones Unidas que monitorea la seguridad alimentaria y advierte que se espera que la hambruna se extienda a otras partes del enclave sin un alto el fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria. Paula Hancock nos cuenta que los hallazgos no son ninguna sorpresa para el pueblo de Gaza. Les advertimos que el siguiente informe contiene imágenes perturbadoras. Confirmation of what residents of Gaza already knew. This is famine. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. The Integrated Food Security Phase Classification, or IPC, says famine is confirmed in parts of Gaza, including Gaza City, the site of a major new Israeli offensive. The report says, quote, malnutrition threatens the lives of 132,000 children under 5 through June 2026. The Israeli agency tasked with distributing aid into Gaza rejects the report as, quote, false and biased, accusing it of relying on data from Hamas. This family in Gaza City currently lives on the outskirts of a tent city. Confirmation of famine will come as no surprise to them. Ali Salameh Majid is injured and cannot move easily. He fears the expected evacuation orders from Israel. Where am I supposed to go, he says. I don't even have a tent. I'm in the street. My son has to beg for a piece of bread to feed his siblings. There's nothing to eat, his daughter says. When we go to the charity kitchen, they tell us the food is only for camp residents. My sisters cry from hunger. Salam Al-Jidi says her husband cannot walk without the help of her eldest daughter. They do not want to be forced to move yet again. She says it is impossible for things to get worse than this. The Israeli military is intensifying strikes on Gaza City ahead of its planned takeover. This strike on a school filled with displaced Friday. The head of the emergency services in northern Gaza says at least a dozen were killed, many of them children. We have asked the IDF for comment. Israel's Prime Minister says Gaza City is one of the last strongholds of Hamas, and occupying this city is the fastest way to end this war. But this is one of the areas hundreds of thousands from Gaza City will be forced to move to. An Israeli airstrike hits a displacement camp in central Gaza just 30 minutes after the military issued an evacuation order.
As emergency crews rush in, people are still packing up, trying to escape. Mohammed Al-Khalout pulls a bag of flour from the debris of where his tent once stood. I have to start all over again, he says. In 1 or 2 months, the same will happen. You live somewhere, you think you are safe, and you get struck again. A rare protest in Gaza City called for Israel to abandon its planned takeover. This man called on the US president to intervene. We say to Donald Trump, he says, if you care about the Nobel Peace Prize, you must stop all the wars, starting with the war on Gaza, which has claimed thousands of our lives. We are, as ordinary people, we are facing several wars. War of rockets, war of bombs, war of hunger, war of thirst, and war of displacement. A desperate appeal to the world to wake up and break their silence. Paula Hancock's CNN, Abu Dhabi.